Estimados hermanos, Dios les bendiga. Es un gusto podernos comunicar a través de esta interfase. Eh, no sabe, mi nombre es Carlos Mauricio Arias y yo tengo pues el privilegio de servir con ustedes en esta asignatura de hermenéutica. Y pues vamos a iniciar ya la unidad número 2. Vamos a iniciar la unidad denominada Principios de Interpretación Bíblica. Y para esto, permítanme compartir con ustedes la información que nos atañe en este momento para nosotros, ¿verdad? Porque es importante que podamos nosotros, pues, compartir en este inicio de la unidad esta otra estrategia de comunicación. Les decía, la unidad 2, principios de interpretación bíblicos. Y vamos en la introducción de la lección número 5, ya hemos pasado, ustedes saben, 4 lecciones, y ahora vamos por la lección número 5 de nuestro ciclo de estudios. Y en esta lección vamos a introducirnos ya a revisar algunos principios de interpretación bíblica ya con nombre y apellido, ¿verdad? Vamos a revisar los principios de interpretación bíblica literal y también el principio de interpretación bíblica denominado contexto remoto. Ahora, pero antes de adentrarnos en el detalle específico de estos principios y sus particularidades, veamos de alguna manera general qué son los principios, qué es el concepto de principio. Pues de manera, digamos, literal, eh, de manera de concepto, decimos que principio es un punto de donde se parte, de donde nace o donde surge algo, una cosa o algo, ¿verdad? Viene derivada del griego, que significa fuente y que pues también significa origen o significa principio. Es un concepto fundamental en la filosofía de la antigua Grecia, que ellos lo ubicaban como el origen del universo o el primer elemento de todas las cosas. De allí, pues, la importancia que el término principio, origen o fuente tenga para cualquier formación académica y a partir de cualquier conocimiento o detalle la, de la ciencia misma que se quiera estudiar. Vamos a revisar 12 principios en lo que resta del ciclo de estudios. El principio de interpretación bíblica llamado literal, el llamado contexto inmediato, el llamado contexto remoto, el llamado contexto histórico-cultural, de palabras, el llamado principio de interpretación bíblico-gramatical, el principio de interpretación bíblico, pasajes paralelos, también el llamado pasajes claros, el denominado interpretación de figuras, un principio de interpretación bíblico conocido como tipos y símbolos, el de la interpretación de la profecía y los hebraísmos. Eso es lo que vamos a revisar de alguna manera nosotros en este tiempo. Ahora, adentrándonos ya en nuestra sesión de hoy, el principio de interpretación literal. Y vamos a comenzar con lo más básico. La Biblia se interpreta a sí misma. Es decir, si bien es cierto que somos los lectores, o en el nivel básico, digamos, los lectores, o ya en un nivel más mayor, más alto, los estudiosos, y en otro nivel todavía más alto, los investigadores, y más arriba los intérpretes.
pues todos se conoce como la regla que la palabra de Dios se interpreta por sí misma, pues no requiere de una condición extrema para poder eh, obtener la, el principio que se ha querido establecer en la Biblia. Entonces, por eso comenzamos con el principio de interpretación literal. Y este dice que un pasaje debe entenderse literalmente, a menos que el contexto o las condiciones del caso en el texto bíblico hagan que tal interpretación sea poco probable, sea dificultosa. Entonces, interpretar literalmente quiere decir tomar las palabras y frases según su significado normal. Obviamente, las palabras, sabemos, cambian con el tiempo, ¿verdad? Y cambian en el sentido, en su significado, y también cambian dependiendo la, de la cultura, vamos a decir, del ambiente social, cultural, demográfico, donde se esté leyendo o donde se esté conociendo, porque una palabra puede significar de alguna manera diferente como en otro contexto. Sin embargo, si estamos hablando de la palabra de Dios, pues esto difícilmente va a pasar, ¿verdad? Porque no es un lenguaje coloquial, no es un idioma coloquial, sino es un idioma académico el que se establece independientemente de las versiones en que se haya escrito el texto bíblico. El principio de interpretación literal nos enseña que un pasaje debe entenderse, repito, literalmente, a menos que el contexto o las condiciones del caso hagan que pues, sea difícil hacer una interpretación y se requiera recurrir a otras estrategias, a otras herramientas, a otras posibilidades para encontrar el mejor significado o el significado más apegado a la intencionalidad del escritor del texto bíblico. Entonces, básicamente podríamos concluir, no busquemos otro sentido a la lectura, ¿verdad? Si el sentido literal es lógico, es de sentido común. Entonces no busquemos más allá, ¿verdad? Porque podemos encontrar, pero corremos el riesgo de que estamos haciendo una interpretación particular. Y la escritura, pues, no es de interpretación particular, ¿verdad? Sino es para todas las edades y para todas las sociedades. ¿Cómo se aplica este principio? Hoy vamos a ver solo dos principios. ¿Cómo se aplica esto? Uno, podremos ver nosotros en Génesis capítulo 32, versículos 22 al 32, donde se nos narra la historia de la, del encuentro entre Jacob y el ángel, ¿verdad? Podemos leer la historia desde el versículo 22 hasta el 32, cuando Jacob regresa a su tierra y entonces dice que le aparece el ángel y entonces allí hay al final dice que eh, en el enfrentamiento, digamos, entre Jacob y el ángel, pues hubo un cambio en la estructura física del cuerpo de Jacob, ¿verdad? Porque le tocó en la coyuntura de la cadera y ésta se dislocó. Entonces, obviamente, el propósito, sí hubo una lesión, ¿verdad? Allí, aunque por supuesto no se trataba de que el ángel, su meta final era causarle un daño físico, sino pues que él tuviera
desde nuestra interpretación, ¿verdad? Desde nuestra información que manejamos, sino que Jacob pues tuviera la oportunidad de tener un cambio de actitud al dejarlo de alguna manera, eh, digámoslo así, señalado, marcado. Entonces era algo que iba a estar permanente en él, que le iba a permitir ubicarse y que la forma de ver la vida y la forma de actuar en la vida fuese diferente. Otro ejemplo, pues lo tenemos en eh, Job 41:1, cuando se refiere pues a, a un ser acuático, ¿verdad? Que aparece allí cuando hay una plática entre Dios y Job, y el Señor le pregunta a Job, ¿verdad? ¿Puedes pescar al leviatán con un anzuelo o atarle la lengua con una cuerda? Y lo sigue allí cuestionando a Job. Entonces, quién es, quién es el leviatán, verdad? Entonces, hay maneras de poderlo interpretar. Ahí se puede considerar que es digamos, como una figura de Satanás, o es un cocodrilo normal, o es un monstruo marino, o es un animal prehistórico de mucho poderío, o es una idea, digamos, religiosa de que los egipcios consideraban era la representación del mal. Pero como estamos aplicando el principio literal, entonces Job es un libro poético, ¿verdad? Job es un libro poético, por lo que lo más conveniente es que Job también esté usando al Leviatán como una figura para representar al mal y que haya una dominancia en los humanos. Así es que, aunque alguien puede decir, vaya, pero aquí está Leviatán, es un monstruo marino, digamos, ¿verdad? Que es como lo más común que conocemos y que manejamos. Pero sí, es eh, a partir de lo que el libro mismo expresa, ¿verdad? Que es, pues, y que según los estudiosos es clasificado como un libro poético. Entonces, pues, lo literal en este caso es que se está refiriendo a una figura o usando este animal como una figura del mal. Y para terminar, veamos el ejemplo de Oseas 7:8. Oseas, un profeta eh, menor que está, digamos, señalando al pueblo de Israel en su inconsistencia de proceder. Y les dice, ¿verdad? Efraín, en la nueva versión internacional, dice, Efraín se mezcla con las naciones, parece una torta cocida de un solo lado. La otra versión, Reina Valera, dice, torta no volteada, ¿verdad? Es decir, que no termina de estar correctamente cocinada, digamos, para que sea útil. Entonces, en este momento, cuando se escribe, pues lo que se conoce es que Israel pues, continuaba, digamos, de esa manera, mezclándose con los pueblos paganos, con aquellos pueblos que ya le habían advertido desde el principio como pueblo, ¿verdad? Que se mantuvieran al margen, pero no lo hace. Entonces, hay eh, obviamente no vamos a decir nosotros que Israel es una torta, ¿verdad? Sino que el escritor
está usando un lenguaje simbólico, entonces no hay necesidad de complicarnos porque literalmente no puede ser eso Israel, sino que hay una exhortación a ellos a que rectifiquen su rumbo, ¿verdad? Y vuelvan a mantenerse en comunión con el Señor. Ahora, hablando del principio de interpretación por contexto inmediato, vamos a decir que este método estudia los versículos anteriores y posteriores al pasaje que se trata de interpretar, porque también vamos a encontrar el contexto remoto, que la diferencia entre ambos es que el remoto todavía va más, es más amplia el margen desde hasta donde se llega, con tal de encontrar una interpretación adecuada al texto bíblico, ¿verdad? Pero a veces caemos en el error que sacamos de contexto un pasaje o un texto mismo y le damos una interpretación que puede adecuar, ¿verdad?, a lo que queremos compartir, pero que no sigue, pues, los principios de una interpretación correcta, que es a lo que nos llevan, pues, los principios, ¿verdad? Entonces, un texto sin un contexto es un riesgo para dejar una enseñanza inclusive tergiversada, ¿verdad? Alejada de su verdadero propósito. O en el menor problema, una enseñanza un poco forzada para el auditorio. Eso es lo que nos pasa cuando no tenemos el cuidado de ir antes y después en los versículos que anteceden y suceden al texto que estamos compartiendo. Y ahí nos vemos en problemas. ¿Cómo se aplica esto? ¿Verdad? En Génesis 35:2 encontramos eh, de la historia siempre del patriarca eh, Jacob, ¿no? Y, y dice, entonces Jacob dijo a su familia y a quienes lo acompañaban, desháganse de todos los dioses extraños que tengan con ustedes, purifíquense y cámbiense de ropa. ¿Verdad? Ya aquí, Jacob ya está avanzando siempre en introducirse a, a su territorio. Ya sus hijos eh, ya están grandes, ya no son infantes, ya son muchachos que inclusive en el capítulo anterior pues muestran un comportamiento de agresividad hacia otras personas. Entonces a ellos pues les habla el padre y les dice, desháganse de todos los dioses. Entonces, cuando uno ve y dice, para los dioses, ¿verdad? O uno pudiera pensar, porque al venir leyendo, uno acaba de encontrarse con que Jacobo se encuentra con su hermano Esaú, ¿verdad? Y él habla de que le dice que se vaya él adelante, porque sus ganados y sus hijos, pues hay que llevarlos con cuidado para que no vayan a tener problemas. Entonces, y uno ve aquí inmediatamente, pues este relato pudiera considerar que eh, a qué dioses se está refiriéndose, a lo que traía Raquel, que eran de su padre, ¿verdad? Que ustedes se recuerdan que en un momento, pues, se da una confrontación por lo mismo que había hecho Raquel. O los que en o los de Siquem, ¿verdad? Los dioses que ahí narran en el 28 y 29 del capítulo anterior que dicen, se apropiaron de sus ovejas, ganado y asnos
y de todo lo que había en la ciudad y en el campo. Se llevaron todos sus bienes y sus hijos y mujeres y saquearon todo lo que encontraron en las casas. Entonces podría ser que aquí estos personajes también se llevaron algunos dioses. Entonces, para ubicarnos, se va a versículos anteriores, que uno puede ver el 31:19, que era donde Raquel, pues, se narra que sí tenía a los dioses escondidos, y unos mm, anteriores a este versículo 2 del 35, unos 5 o 6 versículos antes, que habla de la probabilidad de que en la invasión que habían hecho los hermanos de Dina, hijos de Jacob, pues a Siquem, ¿verdad? A la tierra de Siquem, pues es probable que se hayan traído algunos dioses. Y entonces, ¿dónde podemos nosotros encontrar la respuesta para, digamos, no hacer aseveraciones como que Jacob traía ídolos, como que ellos los habían fabricado, o etcétera, ¿no? En el texto bíblico, ¿verdad? Y otro, pues, o ejemplo, ¿no?, que tenemos aquí es lo que aparece en Hechos 16:31. Y si nos recordamos de qué pasa en el capítulo 16, en la narrativa de Hechos, capítulo 16, encontramos pues que a Pablo y a Silas, su compañero de misiones, ¿verdad? Entonces los apresan. Y dentro cuando las autoridades, pues los toman a ellos y los hacen prisioneros, este, ellos estando en la cárcel, pues cantan, adoran, y hay un momento en que dice el versículo 26 del capítulo 16, de repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Al instante se abrieron todas las puertas y a los presos se les soltaron las cadenas. El carcelero despertó y al ver las puertas de la cárcel de par en par, sacó la espada y estuvo a punto de matarse porque pensaba que los presos se habían escapado. Y sigue la historia, ¿verdad? Pablo le dice, no, no lo hagas. Mira, aquí estamos todos, tranquilo. Y el carcelero entonces lo lleva a su casa, pues comparten con la familia y eh, se alegra pues porque al final eh, la familia pues se convirtió, ¿verdad? Cuando en la cárcel le anuncia el apóstol, cree en el Señor Jesús, así tú y tu casa serán salvos, tu familia serán salvos. Pero no era porque él quería ser, no porque a veces uno dice, bueno, entonces yo voy a recibir a Jesús y ya por derivación mi familia es salva. No, no debemos interpretarlo así, ¿verdad? Porque en unos versículos más adelante, aquí que acabamos de leer, ¿verdad? Dice que luego les expusieron la palabra de Dios a él y a todos los demás que estaban en su casa. ¿Y qué pasó con ellos? Que ellos pues fueron bautizados, ellos recibieron al Señor y de esa manera pues la salvación, que es individual, pues se concretiza en cada uno de los miembros de su familia. Entonces, a veces podríamos caer en el peligro de interpretar de esa manera esto, ¿verdad? Y el otro ejemplo que tenemos es el relacionado con la cena del Señor, allá en 1 Corintios 11:34, donde Pablo exhorta, así que hermanos míos, si alguno tiene hambre, que coma en su casa, para que las reuniones de ustedes no resulten dignas de condenación, porque había un cuestionamiento. A partir de un señalamiento, le dicen a Pablo, mire, eh, los que tienen más posibilidades de obtener alimentos, traen quizás mejores alimentos o más alimentos, ellos se separan de los que tienen poco, etcétera.
Entonces, entonces dice Pablo, bueno, mejor háganlo de otra manera, porque la cena del Señor no debe de combinarse con eh, aspectos particulares, ¿verdad? O con prácticas particulares. Así que estos son ejemplos de lo que puede constituirse el principio de interpretación por contexto inmediato. Es decir, debemos tener el cuidado de que vamos a a una interpretación que me facilite a mí reconocer para luego compartir y que el oyente también tenga la misma visión de la palabra a través de una interpretación adecuada. Esto es lo que podría comentarles, estimados hermanos. Dios me los bendiga. La próxima clase, pues seguiremos con otros principios de interpretación bíblica. Recuerden que es importante estar siempre en comunión con el Señor. Eh, Recientemente estábamos por ahí, estaba yo escuchando, ¿verdad? Alguien decía, es buena la teología, pero el estudioso de la teología, pues, eh, tiene que saber que siendo un siervo de Dios, tiene que tener comunión con el Señor. Y uno puede tener comunión con Dios. eh, Algunos le llaman los ejercicios espirituales, ¿verdad? El Señor solo le llama el ayuno, la oración. Eso es importante. Congregarnos es importante. Compartir el Evangelio es importante. Eso nos ayudará a mantenernos en comunión con el Señor y que Él pues nos use de la mejor manera para su honra y para su gloria. Dios me los bendiga, hermanos. Es un gusto poder eh, estar con ustedes y compartir estas ideas. Nos vemos pronto, si Dios nos lo permite y si Él todavía no ha venido por nosotros, que es la esperanza que guardamos. Dios me los bendiga.